Muy bien, bueno, como hemos dicho, vamos a repasar el tema de la genealogía de Caín. Y como vimos, tras haber relatado el episodio de Caín y Abel, Caín termina huyendo a una tierra que se encontraba al oriente del Edén, ¿no? Y se pasa a darnos las primeras genealogías que encontramos en Génesis, pero dando respuesta al mismo tiempo a esas inquietudes propias de las tribus antiguas que querían conocer sus orígenes. Es decir, como hemos dicho muchas veces, los primeros 11 capítulos de Génesis es un libro de preguntas y respuestas. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existen dos sexos? ¿Por qué existen las razas? ¿Cómo entró el pecado? Es decir, son una cantidad de preguntas a las que se va dando respuesta a lo largo de lo que son los capítulos, ¿no? Algo que sorprende es que el escritor yavista no tiene reparos en hablarnos de la esposa de Caín como si ya estuviéramos familiarizados con ella. Es decir, nos dice, cogió Caín a su mujer y se fue a la tierra de Nod, como si ya la conociéramos, ¿no? Y entonces es interesante que los escritores antiguos no estaban preocupados, como nosotros nos preocupamos hoy en día, de tener el orden de las cosas con respecto al tiempo, sino que a ellos lo que les importaba era contar un poco lo que eran las tradiciones que ellos conocían, lo que ellos habían recibido, es decir, era transmitir eso, pero sin entrar en ese excesivo celo que tenemos hoy al estudiar la historia de que se esté diciendo exactamente la verdad. En aquella época, si era más verdad o menos verdad, era lo de menos. La historia se contaba tal como había sido contada, se repetía. A veces, pues cuando se repetía un error, pues se transmitía el error, ¿no? Y cuando se enseñaba correctamente, pues para las generaciones posteriores ya se estaban dando valores que realmente permanecieron así y que luego, lógicamente, nosotros hemos heredado, ¿no? Entonces, una de las cosas que aquí en esta parte vemos es las distintas teorías que hay acerca de quién era esa mujer de Caín, ¿no? Y la primera de ellas, hay que partir siempre de la mentalidad judía, es que esta mujer pues dice lo siguiente, Flavio Josefo, que es un historiador judío, que recoge en lo que se llama las antigüedades de los judíos, recoge todo lo que es los comentarios a la historia antigua. Y entonces, al llegar aquí, dice, tuvieron, estamos en la página 117, 2 hijos varones. Al mayor lo llamaron Caín, palabra que para ser interpretada denotaría posesión, dice Flavio Josefo. Y al segundo Abel, vocablo que significa duelo, y dice, también tuvieron hijas. Es decir, Flavio Josefo, que es judío y que conserva las tradiciones judías, sabe que al mismo tiempo que nacen los varones, pues nacen también las hijas, especialmente en una época en la que no hay anticonceptivos y en los que, lógicamente, es decir, la multiplicación es exponencial, es decir, van naciendo hijos y se van uniendo muchas veces entre ellos mismos, ¿no? Y sigue dando a entender que antes de que ellos se fueran a la tierra de Nod ya estaban unidos. Dice, después de haber recorrido, dice Flavio Josefo,
después de haber recorrido Caín con su mujer muchos países, edificó una ciudad llamada Nod, que es una localidad de este nombre, y allí estableció su morada y procrearon hijos. Es decir, por decirlo de alguna manera, Flavio Josefo hace un comentario del Génesis. Y en ese comentario él nos va dando una serie de datos que no tenemos en el propio Génesis, desde lo que es la perspectiva judía. Y entonces, para los judíos no había ningún problema en admitir que la mujer de Caín tuvo que ser una hermana. No había ningún problema, ¿no? Claro, aquí se entra en el conflicto que hay cuando nosotros ya con una mentalidad actual analizamos una relación de dos hermanos como una relación de incesto. Pero tenemos que ser conscientes que, como dice la Biblia en Romanos, donde no hay una ley, no se puede acusar de pecado con respecto a esa ley. Como la ley del incesto no estaba, por decirlo de alguna manera, definida, porque eso se define a partir del libro del Éxodo, pues, digamos, no se puede acusar a esa relación de pecado, porque no hay ley que la declare pecado. Por decir, aunque nosotros desde nuestra mentalidad y como pensamos con una mente retrospectiva, pues decimos, hombre, es que Dios permitiese que se uniesen dos hermanos, pero bueno, es que de alguna manera así tuvo que empezar la generación en la tierra, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo. Entonces, no se podía acusar de incesto porque no había ley de incesto. Aunque nosotros hoy en día sepamos que eso lo vemos mal, pero en aquella época la gente, la concepción de lo moral era muy distinto al criterio que tenemos nosotros hoy. Que no había criterio porque no se había empezado. Claro, no se habían definido esos criterios. Claro. Al no definirse los criterios, no se habían establecido leyes. Y al no establecer leyes, no se podía juzgar a nadie conforme a una ley que no existía, que es lo que viene a decir Romanos capítulo 1 y 2, ¿no? La segunda teoría acerca de la mujer de Caín es que ésta podría haber sido una sobrina, hija de su hermano Set, ya que el escritor no dice cuánto tiempo transcurrió hasta que conoció a su esposa, por lo que muy bien podrían haber transcurrido varios años entre el nacimiento de Set y sus hermanas y la fundación de la ciudad de Nod, momento en el que parece que se une a su esposa. Pero tenemos que ser conscientes que en aquella época las mujeres, en cuanto eran fértiles, digamos, entraban a formar parte de la familia casi como madres, es decir, con la posibilidad de ser madres. Era una vida absolutamente natural y entonces es muy probable que a lo mejor ya con 13, con 14 años, que ya estuvieran las hermanas o las hijas de Set desarrolladas, pues pudiera llevarse a una de esas chiquillas, porque eran niñas prácticamente en la antigüedad, ¿no?, como su esposa. La tercera postura es la que proponen algunas escuelas europeas de teología de clara tendencia liberal. Es decir, el estudio de la teología profunda parte de Europa. Es decir, la teología seria no viene de América, no la dan los seminarios de Estados Unidos. Los seminarios de Estados Unidos generalmente suelen ser tremendamente conservadores y la teología más abierta, más realista también y más comprensible, por decirlo de alguna manera, en una mentalidad
como es la europea, es la teología que parte de las escuelas alemanas, suecas, francesas, holandesas. Es decir, es una teología europea. Entonces, eso hay que entenderlo. Y según estas escuelas de teología, se dice que, ya lo mencionamos la semana pasada, que Adán y Eva no serían la única pareja creada por Dios, sino que en este caso serían un prototipo o una pareja tipo de la humanidad, escogida por los escritores yavistas y sacerdotal para explicar sus orígenes al pueblo de Israel, y que por tanto podrían existir otras civilizaciones que coexistieran con los descendientes de esta primera pareja. Y así la esposa de Caín podría no haber sido siquiera un familiar directo, hermana, o de segunda línea, sobrina, sino una mujer contemporánea de Caín que éste encontró cuando huyó de su residencia habitual y buscó un lugar donde asentarse y crear una familia. De ahí que tuviese el temor que le manifiesta a Dios de que otros que le encontrasen y no lo conociesen lo matasen. ¿Os acordáis que lo vimos la semana pasada? Claro, dice, bueno, y el que me encuentre, es decir, me va a matar. Claro. ¿No? Y claro, uno se plantea y dice, bueno, pero si estáis cuatro, ¿no? Si estáis cuatro, ¿quién te va a matar y todos conocéis? ¿No? Y entonces parece que las escuelas de teología... Que algo hay de eso. Hombre, yo personalmente me inclino más... Conocían a Dios Todopoderoso. Claro. Que era conocedor esa señal y además conocían quién era Dios. Creador. Claro. ¿No? Entonces, yo digo aquí que frente a tantas teorías, todas ellas indemostrables, lo que queda claro es que el escritor yavista no está interesado en indicar quién fue la esposa de Caín. Es decir, nosotros nos paramos en los detalles, pero los escritores bíblicos iban, por decirlo de alguna manera, al meollo, a la parte importante, ¿no? Y si nosotros nos quedamos parados en los detalles, nos paramos en lo superficial y no vamos a lo profundo. Y lo profundo era la relación de Dios con esa generación y la relación de esa generación con el Dios al que estaban llamados a servir, ¿no? Entonces, nosotros podemos seguir... Vale. Bueno, pues entonces, una de las cosas que aquí nos encontramos, lógicamente, es el valor de... A ver, ya está. Sí. No, una de las cosas que nos encontramos en estos pasajes es también el interés que hay en los escritores antiguos por ir mencionando las ciudades que se iban construyendo. Es decir, porque tenemos que ser conscientes de que se están hablando... O sea, nosotros hoy en día pensamos en las ciudades y pensamos en ciudades no sé, de 300.000 personas, pero las ciudades eran muy pequeñas en aquella época. Es decir, no eran ciudades grandes. Para llegar a una ciudad, por ejemplo, del tamaño de Babilonia, que según parece podía tener alrededor de unas 200.000 personas o 200 y pico mil personas, de Nínive se dice específicamente en el libro de Jonás que había 200.000 personas, ¿no? Es decir, para llegar a una ciudad de ese tamaño tenía que pasar mucho tiempo. En los principios de los tiempos, las ciudades eran relativamente pequeñas. De hecho, fijaos, nosotros pensamos en los tiempos de Jesús y pensamos en Jerusalén como una ciudad gigantesca. Y en realidad Jerusalén, según el experto Joaquín Jeremías, que
que es un historiador reconocidísimo y que ha hecho una investigación que le llevó, pues no sé si 20 o 25 años de su vida, ¿no? La ciudad de Jerusalén en el tiempo de Cristo no pasaba de los 50.000 habitantes. Y ya era una ciudad grande. Una antequera. Exactamente, ¿no? Fijaos, en cambio, en el tiempo de la fiesta, es decir, en el tiempo de la Pascua, podían llegar a reunirse en Jerusalén hasta casi 1 millón de personas. O sea que fijaos lo que era el cambio que la ciudad experimentaba. La fiesta y el Pentecostés. Sí, pero especialmente la Pascua, porque la Pascua era la fiesta obligada para que todo judío varón estuviese. Y la Pentecostés era, por decirlo de alguna manera, más opcional. Pero a la Pascua tenían que ir todos los varones. Entonces, eso es importante. Entonces, fijaos que se empiezan a mencionar las ciudades. Se menciona la ciudad de Nod, luego se menciona la ciudad que crea Nimrod, luego se menciona la ciudad de Babel. Es decir, hay como un interés en ir dejando registros de lo que fueron las ciudades importantes de la época. En la cuenca de Mesopotamia, en la zona de Mesopotamia, porque es de donde estamos hablando. Ahora, aquí hay un pasaje muy extraño. Es el pasaje, lo leímos en la semana pasada, es el pasaje de las mujeres de Lamec. Lamec era un descendiente de Caín y Lamec escribe, por decirlo de alguna manera, la primera poesía, si se puede llamar poesía, que tenemos registrada en la Biblia, que es conocido como el Canto de Venganza. En Génesis capítulo 4, versículos 19 al 24, leemos lo siguiente. Dice: entonces Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz, oh mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Yo maté a un hombre porque me hirió, maté a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. En algunas versiones antiguas dice 70 veces 7, pero el texto hebreo dice 77 veces. Como el número 7 era un número de perfección o de totalidad, y los múltiplos de 7 pues eran todavía, digamos, más totalidad. Es como indicar y sería vengado sin restricción. Es decir, Lamec sería vengado por lo que hizo, ¿no? Pero fijaos que aquí se habla después de Caín, del primer asesinato. Y además un asesinato parece que de una forma un poco desproporcionada. Él dice, porque me golpeó, ¿no? Parece que en el texto hebreo es como si dijésemos, porque tuvimos una discusión y me dio un golpe. Entonces yo, en lugar de devolverle otro golpe, lo que hice fue que me lo cargué. No, y además, el hombre lo pone como si dijésemos una hazaña. El canto de venganza es como si dijésemos una hazaña. Claro, nosotros
hoy en día lo vemos desde la perspectiva de lo que está mal y de lo que ya existe una ley, pero en aquella época, que todavía no había ley, los pueblos se defendían y se mataban unos a otros de la forma más bárbara. ¿Eh? Era la época, ¿no? Entonces es importante que entendamos eso. El canto está escrito en forma poética, ¿eh? Y parece que es como una introducción a lo que ahora después vamos a ver, y es a el avance, cómo va avanzando el mal dentro de lo que es la genealogía de los caínitas. Es decir, Lamec es descendiente de Caín. Y es como decir, bueno, la misma maldad que tuvo Caín se ve también en Lamec, que era un descendiente suyo, ¿no? Y siguiendo con este mismo argumento, algunos eruditos piensan que el escritor yavista quiere dejar muy claro que la maldad continuó en la descendencia de Caín. Por ejemplo, sobre Tubal-Caín, en el capítulo 4:22, se dice: fue el forjador de toda herramienta de bronce y de hierro, en un claro indicativo del principio de las armas de guerra, que empezaron siendo de bronce y después pasaron a ser del hierro, aunque la edad del hierro en Palestina no comenzó antes del 1300 antes de Cristo. Claro, porque nosotros lo que tenemos ya está registrado muchos siglos después, y al estar registrado muchos siglos después ya se puede hablar perfectamente de lo que es el hierro y el bronce. Pero en esta época todavía ni existía el hierro ni existía el bronce. Es decir, todavía no se había llegado. Ahora, en el registro escrito sí. El registro escrito sí, porque pertenece o termina en el siglo V antes de Cristo. Si la edad del hierro en Palestina empezó en el año 1300 antes de Cristo, pues quiere decir que cuando se está escribiendo esto ya han habido 800 años desde que empezó la edad del hierro en aquella zona. Entonces, esto es historia. Es como yo siempre digo, no nos podemos olvidar que la Biblia, nosotros tenemos una base muy importante en lo que la historia corrobora de la Biblia, porque hay cantidad de cosas de la Biblia que están corroboradas por la historia y otras están resituadas, porque en la Biblia parece que están contadas antes del tiempo y en realidad nosotros ahora que sabemos cómo nos llegó el texto, sabemos que se escriben cuando ya se conocen. Claro. Por eso, por ejemplo... Es la unión de muchos textos. Claro, y además que es que digamos que los escritores o los recopiladores del texto final ya conocen los lugares, conocen los nombres, conocen toda una serie de cosas que para ellos son naturales en esa época, aunque anteriormente no existieran. Es como, por ejemplo, lo que hablábamos acerca del anacronismo de los filisteos. Es decir, los filisteos no llegan a la zona de Palestina hasta el siglo XI antes de Cristo. Y sin embargo, es decir, se menciona que ya en la época de Abraham, es decir, Abraham tenía tratos con los filisteos, pero Abraham vivió en el siglo XVIII antes de Cristo. Por eso digo que hay que ir casando la historia con lo que es el histórico bíblico. Es decir, hay que ir situando cada cosa. Entonces, si Abraham vive en el siglo XVIII, no puede haber conocido a filisteos. Los filisteos eran una especie de europeo. Sí, ¿no? eran gente de la isla de Creta, eran marineros, se llamaban caftoreos originalmente, y, digamos, se asentaron en toda la zona de la costa de Palestina, pero se asentaron en el siglo XI. Luego, evidentemente,
ni Abraham los pudo conocer, ni Moisés los pudo conocer. Moisés vive en el siglo XIV, antes de Cristo. Entonces, si hasta el siglo XI no hay filisteos, Moisés no pudo conocer a los filisteos ni escribir de los filisteos, porque no existían. Ahora, cuando ya se registra el texto que tenemos hoy, sí, ya los filisteos son conocidos y además, como recordamos, el texto que tenemos hoy empieza a escribirse durante el reinado de David o los principios del reinado de Salomón, es decir, el siglo X antes de Cristo. Y ahí ya sí existen los filisteos, puesto que han llegado a la zona de Palestina un siglo antes. Y en esa época están muy fuertes, que es la época en la que a David le toca pelear contra los filisteos, con Goliat, con la última etapa de los jueces, Sansón, todos esos. ¿Por qué se les ve peleando contra los filisteos? Porque los filisteos se habían asentado en esa zona y eran el pueblo fuerte del momento. Me gustó mucho el estudio que traía la mujer de Aser. Sí. Cómo ellos empezaron quitando del medio a todos los que forjaban. Claro. Entonces, no había herreros. Y si alguien tenía que labrar la tierra, lo que sea, tenía que ir a ellos. Tenía que pagar muchísimo dinero para que le pudieran hacer el arado. Y vemos como en aquellos tiempos, cuando se iba a la guerra, nadie tenía armas, solamente al menos el rey. Sí, claro. Porque fueron tan listos que le prohibieron hacer forjas. Claro. Y si había gente que hacía forjas, no podía hacer forjas. No, es que los mataban. Es decir, los eliminaban. Entonces, para que la fabricación o la manufactura de armas estuviera solamente en manos de los filisteos. Un monopolio. ¿Entiendes? Es decir, porque lógicamente el descubrimiento de cómo empezar a trabajar el hierro, es decir, eso surge en Europa. Surge en Europa y surge en el siglo XIV antes de Cristo, que es cuando empieza la Edad del Hierro. Por eso digo que tenemos que ir aprendiendo que todo tiene su razón de ser y que la historia nos va situando las cosas correctamente. Es decir, la historia no contradice la Biblia, al contrario, la apoya y la refuerza, pero tenemos nosotros que ser conscientes es decir, dónde están los tiempos y los momentos. Y esos tiempos y esos momentos pues los vemos lógicamente en lo que es la Escritura, ¿no? El capítulo 4 del Génesis termina con un inicio ya vista de la descendencia de Set, pero aquí solamente se menciona un descendiente. Esto es una genealogía, un principio de genealogía que se queda incompleta, porque una genealogía no puede ser una genealogía de un descendiente. Si estamos hablando de una genealogía, tienes que hablar como mínimo de 3 o 4 generaciones, ¿no? Esto no se completa hasta que llegamos al primer Toledot, que es lo que vamos a intentar ver ahora, ¿no? El dato más interesante de esta última parte se encuentra en el versículo 26, ya que en él se dice, del capítulo 4, ya que en él se dice que este fue el tiempo en que fue revelado el nombre de Dios a la descendencia de Set. Esto es una tradición que no concuerda con la declaración del documento eloísta, que dice que el nombre de Dios fue revelado por primera vez a Moisés. ¿Os acordáis cuando se ve en la zarza que Moisés le dice, bueno, dime cuál es tu nombre? Entonces Dios le dice, yo soy el que soy, ¿no? Que es una expresión. Y también se desvía de la declaración sacerdotal del capítulo 6 de Éxodo, donde se dice que Dios
no reveló su nombre antes de Moisés. Es decir, que dependiendo de qué tradición de escritura cogemos, pues ponemos la revelación del nombre de Dios, y aquí cuando se habla de revelación del nombre de Dios, se está hablando del aspecto religioso de reconocer a Yahvé o Jehová, o lo llamemos como lo llamemos, ¿no? Es decir, es hablar de cuándo empieza ese aspecto religioso para esos pueblos, o entender que en realidad empezó después de Moisés, es decir, en el siglo XIV. Entonces, claro, cuando nosotros entendemos que el texto final de esto que estamos viendo se escribe en el siglo V o se termina en el siglo V antes de Cristo, pues ya sabemos que el nombre de Dios, tal como existía, el tetragramatón, escrito con las 4 letras, digamos, existió mucho tiempo atrás. Entonces, es importante que entendamos eso. Pero bueno, no sé si hay algunas preguntas o algunas cosas, comentarios sobre esta parte de la genealogía de Caín y de la corta genealogía de Set, que de Set prácticamente lo único que se habla es de un descendiente. Vemos como hay cosas que no dicen, que callan. Sí. Y ante la prudencia de las teorías, pues vamos guiando por la fe y por lo que nosotros estamos viendo, porque callan muchas cosas. Claro. Hay respuestas, en todo este libro todo es respuestas, pero ahí calla. Claro, porque es que tenemos que ser conscientes que lo que era importante para ellos no es lo que desde nuestra mentalidad más estructurada que tenemos hoy en día le exigimos a lo que es la historia. Nosotros le exigimos a la historia hoy que sea veraz, que sea exacta, que no se desvíe, es decir, le exigimos una cantidad de cosas que en la época no se exigía. En la época lo que interesaba era, y sobre todo en el libro del Génesis se ve muy claramente, es cómo se relacionó ese pueblo, esas primeras familias, cómo se relacionaron con Dios. Porque como hemos dicho, el libro del Génesis no es un libro ni científico, ni matemático, ni de antropología, es un libro que está escrito en clave religiosa, acerca de lo que es la relación de Dios con su pueblo y la relación de ese pueblo con el Dios al que sirve. Entonces, eso es algo que tenemos que... Si perdemos de vista eso, entonces intentamos buscar en Génesis cosas que no nos sirven. Es decir, intentar, por ejemplo, utilizar Génesis para decir que la evolución no existe es una barbaridad. ¿Por qué? Porque la evolución, o sea, el concepto de evolución ni existía en esa época. Es decir, eso es algo que ha surgido después. Y entonces, Génesis evidentemente no fue escrito para demostrar si había o no había evolución, sino que va contando los hechos de acuerdo a cómo ellos entendieron que habían sucedido, creyendo y teniendo muy claro que en todo eso había un Dios que era el creador. Ese era el mensaje central. Es decir, lo que hay en el mundo no es originado ni por dioses, ni los elementos creados son dioses en sí, como pensaban los babilonios, los sumerios, los asirios, con el sol, con la luna, con las estrellas, con el zodíaco, ¿no? Sino que, es decir, todo eran criaturas de Dios. Dios era el creador de todo. Entonces es importante que tengamos claro el cómo se escribe el texto bíblico para darle a ese pueblo que ha estado durante tantos años en esclavitud una nueva identidad religiosa. Ayudarle a que sepan cómo tienen que relacionarse con Dios. Porque mientras estuvieron cautivos 200 años entre Asiria, Babilonia y Persia,
Ellos no podían ejercer su culto. No podían celebrar sus sábados. No tenían derecho a las libertades de religión. Entonces ahora de pronto vuelven a Israel y hay que darles una identidad religiosa a generaciones que no la han recibido, aunque a lo mejor los padres en las casas se la transmitieran, no eran enseñadas en lugares de pública convocatoria religiosa, porque no podían tener sus cultos en los lugares prohibidos. Solamente a partir del gobierno persa se les empieza a dar un poco de libertad para que empiecen a adorar nuevamente al Dios en el que creen. Y eso es durante el periodo de Ciro, que es el protectorado, el gobierno persa. Pero bueno, veamos si hay algunas cosas o algo que no se haya entendido de los pasajes que hemos visto hoy con respecto a Caín y su genealogía o los descendientes, esos primeros descendientes de Caín. Yo creo que las tres teorías sobre la mujer de Caín. Yo creo que sí, pero ahí, y bueno, pero la europea o la más eso, porque cómo ahí sí cuando digo, cómo no me, si me reconoce, como es la señal que el Señor le da, y cómo las personas que vivían en aquel tiempo se supone que eran personas que conocían el Dios que era el Todopoderoso. Claro. O que por lo menos tenían una conciencia de que había un Dios creador que quería relacionarse con ellos. Es decir, eso es importante porque, por ejemplo, luego nos vamos a encontrar con que más adelante nos encontramos con distintos sacerdocios. Nos encontramos con el sacerdocio de Melquisedec, pero nos encontramos con los sacerdotes de Madián, nos encontramos con que habían distintos sacerdocios en una época y en distintos lugares. Y todos tenían algo en común. El Dios clave de todas esas de todos esos movimientos religiosos era lo que se llamaba el Dios El Dios de Abraham, el Dios de, como se le empezó a conocer. Claro, pero el nombre por el que era conocido era el Dios El. Entonces, eso es importante. El calificativo y que el nombre era Él. Sí. Entonces, eso también es importante. El yo soy también. Claro, pero fijaos que el término Él está o aparece en cantidad de nombres hebreos. Es decir, Joel, Ezequiel, Daniel, Abel. Es decir, todos esos nombres terminados en Él implicaban el nombre del Dios antiguo metido dentro de su nombre. Con lo cual se veía un poco la línea transmisoria a través de la cual había llegado al pueblo de Israel lo que eran los principios de ese Dios que antes de ser conocido como Yahvé era conocido como el Dios El en las culturas de la época. Yo creo que cuando ha dicho este versículo 4, cuando termina y los hombres empezaban a invocar, yo creo que ahí no se conocían, porque si no, aunque después, como está escrito después, pues claro que sí está escrito, claro, por eso. Pero yo creo que cuando Dios se lo reveló para todas las naciones, fue cuando Moisés se declaró con tu nombre. Puede ser que fuese en esa época, puede ser que fuese Abraham. El tema no, o sea, lo que a nosotros nos tiene que preocupar no es cuándo, es decir, es que lo tenemos. Uh-huh. Sabemos que Dios hoy se ha revelado al hombre y que ha querido tener una relación con él desde el principio. Y en realidad el tema de los nombres es relativamente importante. En el pueblo hebreo los nombres tenían muchísimo significado
y, como vimos la semana pasada, los nombres muchas veces eran puestos cuando se registraban los personajes después de haber pasado cosas con ellos. Hablábamos la semana pasada, por ejemplo, de Matusalén. El nombre Matusalén, ya lo veremos un poco más adelante, pero el nombre Matusalén quiere decir, en hebreo, después de este vendrá el fin. Porque Matusalén muere el mismo año en que viene el diluvio. Entonces, eso indica que el nombre Matusalén tuvo que ser puesto después de que Matusalén muriese y en ese año empezase el diluvio, que era el año 600. Si no, el nombre no tendría ese significado. Habría que considerar entonces el nombre como un nombre profético. ¿Entendemos? Sí, pero mencionó también eso en algún lugar, de que todos los nombres tenían un significado. Un significado. Que todos los nombres ahí tenían que caer por esto. Claro. Claro, entonces, porque muchos de esos nombres registrados ya en la historia que tenemos nosotros hoy, muchos de esos nombres fueron conocidos mucho tiempo después. Y entonces los nombres se aplicaban, por ejemplo, Abel, que vivió como un soplo, pues significaba soplo. ¿Entiendes? Caín, que era el adquirido por Dios o dado de parte de Dios, ¿no? Es decir, cada nombre implicaba algo y especialmente implicaba algún hecho. Es decir, ya iremos viendo, porque claro, conforme nos vamos encontrando con los personajes, vamos descubriendo un poco la simbología o el valor de su nombre y el porqué de las cosas, porque todo tiene su razón de ser. En la Biblia cuadra todo. Lo que tenemos que saber es cómo cuadrarlo. Entonces, eso es muy importante. Bueno, algo que no haya quedado suficientemente claro de esa primera familia o primera genealogía cortita de los descendientes de Caín.